Los poderosos en el rumbo de la tarde. Jorge el poderoso, yo soy el poderosito. Tú te haces el chiquito para que te carguen. Ay, ñeñe. Ay, ñeñe. Bueno. Mira, el tema de Haití está tomando una dimensión porque autoridades de los Estados Unidos, los estrategas de Estados Unidos, están evaluando la solicitud que hizo el gobierno haitiano en posición ahora de el envío de tropas junto con las Naciones Unidas para preservar, para contener cualquier tipo de acción de violencia, primero de parte de las bandas armadas, eso es lo oculto, pero ellos dicen para preservar las instituciones formales, la propiedad pública, pero los Estados Unidos están evaluando si se meten en un lío que puede ser un lío y no de ropa en Haití. Bueno, hemos hecho contacto con Gabriel del Río, nuestro amigo Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Cristiana. Clasista, perdón. Cristiana, ahora es clasista. Sí. Es que yo todavía tengo a Gabriel de ese lado. Siempre somos cristianos. No se te quita eso, Gabriel, porque ya se llama clasista. Y le dejaron la C. Se llama clasista. Le dejaron la C para que nosotros los viejos no confundiéramos todavía. Así es. Gabriel, tu evaluación, tu opinión sobre lo que sucedió hoy, el anuncio del presidente y el comité de salario. ¿Está la clase trabajadora conforme? Bueno, Gabriel fue que habló a nombre de los sindicalistas. Bueno, indudablemente que si usted analiza la situación como está el país, la situación económica, con una pandemia, con una situación tal que es sumamente compleja y difícil, y lograr un aumento humilde como se logró, yo creo que es muy importante. Nosotros aceptamos especie de una reclasificación, pero logramos un aumento importante, porque para nosotros lo más importante es sobrepasar lo que es la inflación. La inflación... Y se logró con esto. Y se logró con esto sobrepasar la inflación, y para nosotros muy importante para esta situación, para mejorar un poco lo que es el salario real, porque el año antepasado, habíamos tenido alrededor de un 14%. Ahora hemos logrado en sentido global alrededor de un 27%, pero clasificado en cada uno de las empresas, digamos, porque hablamos de la microempresa, de la mediana empresa, de la pequeña empresa y de la gran empresa. Nosotros tenemos las 4 clasificaciones ahora y hemos logrado aumento importante para, digamos, más del 85% de los trabajadores van a recibir un buen beneficio. Algunos sectores no pudimos lograr, digamos, el sector campesino, aunque se aumentó un 25%, estamos hablando que hoy en la tarifa está 400 pesos diarios, se aumentó 100 pesos, pero eso no es significativo, porque nadie trabaja aquí por menos de 600 pesos en este país, en el campo. Pero, si usted quiere, en términos general, un 25% se logró. Igualmente que el sector de los policías privados se logró un aumento importante, y nosotros podemos decir que dentro de esta pandemia hicimos un gran esfuerzo de concertación y de diálogo y logramos verdaderamente algunos aspectos importantes. Y que nosotros estamos contentos con este logro, teniendo en cuenta que sectores importantes no entran en estas clasificaciones. Por ejemplo, el sector zona franca, el sector hotelería y la construcción no entran. Esas son otras tarifas que vamos a discutirlas. Sus sectores son las tarifas sectoriales que no entran actualmente. ¿Y el sector agrícola, Gabriel? No, ya lo digo, aumentaron un 25%. Sí, el sector agrícola se aumentó un 25%. Okay. Pero eso no es significativo. El sector agrícola un 25% no es significativo. Si tú hablas de 400, llevarlo a 500 pesos, eso no es significativo para el sector agrícola, porque como repito, el sector agrícola, la mayoría de la gente gana sobre 600 pesos. Hoy actualmente nadie te trabaja, muy poca gente te trabajan por menos de 600 pesos diarios, además dándole la comida, dándole el desayuno. Es decir que para ese sector no se logró algo importante, aunque en términos global fue un 25%. Así que nosotros podemos decir que fue una buena un buen diálogo dentro de esta pandemia. Y además el hecho de que el presidente de la República
estuviera presente. Eso quiere decir que da un aporte presencial del presidente importante, y yo le planteé al presidente que ojalá que eso signifique que esa presencia en el Ministerio de Trabajo signifique un aporte económico para el ministerio para poder hacer mejor trabajo de lo que se está haciendo actualmente. Y nosotros en sentido general estamos contentos con este aumento, aunque no fue lo que nosotros queríamos. Bueno, el 40%, a decir de economistas, hubiera sido inflacionario. O sea, la inflación, y lo dijo aquí Henry Ebrard hace un rato, la inflación se podía haber comido el incremento salarial. Sin embargo, como tú señalas hace un momento, ¿no? Ahora este incremento supera la inflación que se ha producido en el país, producto de la crisis que vivimos. Entonces, yo creo que por ahí hay que celebrarlo. Sí, yo creo que sí. Nosotros estamos contentos realmente porque fue un buen logro. Si tú piensas que la inflación fue la inflación acumulada en los 2 años alrededor de un 11.5%, nosotros logramos, en el mayor de los casos, logramos un aumento significativo de un 19 y tanto por ciento. Quiere decir que eso es muy importante. Y globalmente fue alrededor de un 23% el logro. Y eso es significativo porque hay que considerar el problema de la pandemia en estos momentos. ¿A qué tú atribuyes, Gabriel, el que se lograra esto tan rápido, sin traumas? Al diálogo, a la concertación. Fueron varias reuniones que se hicieron con el sector empleador, con el CONES. Hicimos varias reuniones, no solamente con el CONES, sino participó la AIR, participó todos los sectores, y tuvimos varias reuniones con Pedro Brachi y sus sectores empresariales. Discutimos, analizamos. Con el ministro de Trabajo por separado tuvimos más de 4, 5, 6 reuniones y buscando alternativas. El ministro se reunió con el sector empleador en varias ocasiones, nosotros con el ministro, y buscamos un término medio, como usted dice muy bien, que no sea inflacionario, pero que sí mejore un poco el poder adquisitivo del trabajador, buscando lo que el presidente siempre ha dicho, un salario real, mejorar el salario real, o sea, un poco más de la inflación. Y entonces eso es importante, ese logro, y eso fue a base de diálogo, de la concertación. O sea que si usted dice cuántas reuniones hicimos, muchas reuniones, y esas reuniones fueron positivas, buscando puntos de partida, puntos de acercamiento, y lo logramos sin necesidad de hacer los shows que hacemos cada 2 años. Yo como periodista he cubierto muchas veces el tema de las discusiones salariales y te he entrevistado a ti muchas veces, igual que a Pepe. Claro. Y la verdad es que la pregunta de Georgie no es ociosa, porque aunque tú digas han tenido muchas reuniones y todo eso, ha sorprendido la forma como se pudo viabilizar este acuerdo sin mayores discusiones y sin mayores espectacularidades, principalmente en los medios de comunicación, que yo ofrezco esto, que yo ofrezco aquello, que no, y los dimes y diretes. En verdad hay algún dejo de sorpresa en este sentido, por lo que estábamos habituados a ver en las discusiones cada 2 años, comenzando desde el mes de abril, mayo, para terminar en junio, quizás después de decir, bueno, 14%, con un 14%. Nada más nos dieron 14, pírrico, sí. No, pues yo sé, por eso te pregunto. Por eso no es ociosa la pregunta de Georgie. No, y la comprendo. Sí. Pero fundamentalmente eso significa que estamos un poco madurando el sector empleador. ¿Cuál fue la influencia del gobierno directamente en la negociación? Al ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo se fajó en una forma contundente y el presidente insistió en varias ocasiones: hay que mejorar los salarios, hay que ir en base a un salario real, hay que mejorar. O sea, esa posición del presidente insistiendo por primera vez en un apoyo para aumentar los salarios, y el ministro que participó de una forma activa, dinámica, creativa. Eso es. Gabriel, se había pronunciado también el Miguel Seara Hatton, ministro de Economía del gobierno. De Economía, claro, dijo bien claro, hay que mejorar los salarios en condiciones óptimas. Y eso fue esa motivación de gobierno, porque tenemos que ser realistas. El gobierno motivó
y presionó, si se quiere, al sector empleador para llegar a acuerdos sin necesidad de trauma, sin necesidad, pero también ese espíritu de gobierno de insistir que mejorar el salario. Nosotros esperamos también que ahora el gobierno tenga en cuenta el sector administrativo, el sector salud, y tenga en cuenta todo el sector público, igualmente que a los pensionados y jubilados. ¿Cuándo entra en vigencia este acuerdo? Ya el 16. Entre el 16, entre este acuerdo, que en primer lugar se va de 20,000 pesos, este acuerdo, y 1,000 pesos se queda para el año que viene. Y así hay un acuerdo de que el año que viene, a partir de enero, se va a complementar. O sea, 20,000 pesos entra ahora salario mínimo mayor, ya a partir del 16 de este mes. O sea que ya la proporción entra ahora para este mes, y que es de 20,000 pesos salario mayor, y en ese orden de ideas... ¿Y el mínimo y el menor cuál va a ser? El menor es en la microempresa, digamos que hay nuevo ahora, es de 11,500 pesos. 11,500, que ahora es de 10. Es 11,900. Actualmente de 10, ¿verdad, Gabriel? Sí, ahora no, ese si tú quieres, ese salario no existía de la microempresa, no había un componente de microempresa, porque lo que había antes era la pequeña empresa, exactamente, sí. Pequeña empresa, y ahora incluimos una microempresa, que eso indudablemente el sector de las microempresas, que son minoritarios, porque las microempresas son muchas empresas, pero no representa a la mayoría de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores están en empresas mayores y las empresas medianas. O sea, las microempresas son muchas empresas, pero no representan la cantidad de los trabajadores. Entonces, eso van a recibir ellos van a recibir el 19%, porque si actualmente son 10 y lo llevan a 11,900, un 19% más o menos. Sí, eso es un beneficio importante. Okay. Indudablemente que es importante. Y nosotros estamos contentos porque por primera vez no caemos en la tentación de los enfrentamientos innecesarios. Los enfrentamientos innecesarios lo hicimos a base de diálogo tranquilo, en varias reuniones, en varias posiciones de concertación, y ahí nosotros, repito, queremos agradecer el empeño del señor presidente, porque tenemos que admitirlo. El gobierno insistió en esto, ya sea a través de Saeda Hatton, a través del ministro de Trabajo, y el que hizo el papel más activo y dinámico fue el ministro de Trabajo. Hubo días que hicimos 2 reuniones con el ministro de Trabajo, en la mañana, en la tarde. O sea que fueron varias reuniones que se dieron de concertación, de diálogo, y esa nueva dinámica de concertación sin necesidad de hacer las bullas, porque en este país no estamos ahora mismo con todo estos problemas de la pandemia, las situaciones que se está dando, lo conveniente para el país, para fortalecer la democracia, para demostrar al mundo que República Dominicana es capaz de dialogar, de concertar, de buscar caminos juntos, lo hicimos en estos momentos, y eso es muy significativo para el país. Hay que consignar también, Gabriel, que esto conlleva un aumento también en la carga del pago de la seguridad social. Tanto y eso para... es beneficioso, ¿eh? Sí, claro que sí. Muy beneficioso para la seguridad social, indudablemente. Pero que no aparece como un componente en el salario, pero realmente es una carga económica, ¿no? Claro. Cuando habló el amigo Pedro Brache, él habló y dijo que para ellos eso significa un aumento, o sea, esos 21,000 pesos significa un aumento de alrededor de 35,500 pesos real para la empresa. Claro. O sea, estamos hablando en todo lo que es la carga social, pago de Infotep, pago de la seguridad social, aunque ellos incluyen algunas cosas que nosotros no estamos totalmente de acuerdo, como es la cesantía, preaviso, tú sabes que el preaviso, eso es muy relativo, depende la cesantía. Si un trabajador no se va de la empresa, no hay cesantía, igualmente el preaviso no existe, pero ellos lo tienen como una carga en sentido global. Sí. Y Pedro decía que eso significaba alrededor de un 34,500 pesos la carga global, o sea, salario más las cargas, significa un aumento para las empresas muy importante. ¿Qué explicación tiene el hecho de que estuviera la reclasificación
se aprobara en el 2019 y en este 2021 es cuando viene a ponerse en práctica? Bueno, nosotros podemos decir que hemos madurado y vimos las propuestas. O sea, las propuestas de incursionar en una nueva mediana empresa, es bueno significar que esa nueva mediana empresa tiene alrededor de un 58% de aumento salarial. Entonces, cuando nosotros analizamos las posiciones actuales, vimos que era conveniente aceptar. Además, bueno que recordemos que cuando la reclasificación hablaba de 1 a 10 empleados, ¿verdad? Que hablaba la microempresa, hablaba de la pequeña empresa de 11 a 50 y la mediana empresa de 51 a 150 y la gran empresa de más de 151, ahí hay un factor muy determinante. Ponía 2 condiciones. Por ejemplo, en la microempresa de 1 a 10 trabajadores con una producción de más de 8 mil pesos. 8 millones. 8 millones. Entonces, cuando logramos algo muy importante que no está en la programación de la reclasificación, que es que cualquiera de los dos, por ejemplo, si una empresa tiene 3 empleados y hoy día, por lo que significa la nueva tecnología, esa empresa produce más de 8 millones de pesos, ya deja de ser micro, aunque tenga 3 empleados. Así es. Gabriel, y eso va a beneficiar indudablemente tener en cuenta, porque si eso no se tiene en cuenta, la empresa puede decir, no, yo tengo solamente 3 trabajadores y estoy en la microempresa. Claro. No, se dice ahora, de acuerdo al principio 8º del Código de Trabajo, que quedó claro que lo que más beneficia al trabajador es lo que va en cuanto a la categoría. Y eso, cuando analizamos en el sector sindical con nuestros técnicos, vimos todo esto, vimos que esa posición que modifica la ley de la reclasificación, o sea, la amplía, si usted quiere, eso era beneficio para el trabajador. Y por eso nosotros fuimos sensatos, digamos así, y vimos que teníamos que indudablemente aceptar esa mejoría del trabajador. O sea, ya ahora, con la reclasificación, no va lo que es de 1 millón a 2 millones, de 2 millones a 4, de 4 en adelante, eso ya se elimina, esa forma de futuro, digamos, de presente y de futuro en cuanto al salario. No va a esas clasificaciones que teníamos. Ahora entra la reclasificación de lo que nosotros, las propuestas que ha hecho el sector empleador, que nosotros en el análisis vimos que era conveniente, que finalmente era positivo, teniendo en cuenta ese concepto, que lo que más beneficia al trabajador de las dos propuestas, de las dos condiciones, digamos así, para la microempresa como para las demás. Gabriel, finalmente estamos contra la hora, contra el tiempo. ¿Cuáles fueron los sindicalistas que recibieron la pensión del Estado? Bueno, hubieron varios compañeros, entre ellos se recibió Pepe Abreu, Jacobo, José Luis León, varios compañeros. Okay. Esa propuesta de pensión la habíamos hecho del gobierno pasado. O sea, que es una propuesta que nosotros hicimos. Por ejemplo, yo tengo una pensión de 8 mil pesos. Esa es mi pensión actualmente, y el gobierno actual decidió mejorar las pensiones a uno, con el caso mío, la mejoró, la llevó a 75 mil pesos y a otro a 50 mil. Fueron varios compañeros que fueron del sector, de distintos sectores, incluyendo los 3 principales dirigentes de las centrales sindicales. Gracias, Gabriel del Río, presidente, director, jefe, dueño, amigo, amigo, vecino, tú eres de todo, de la casa. Gracias, Gabriel. Gracias, muchas gracias, hermano, muchas bendiciones. Amén, igual para ti. Hora de la pausa. Vamos a la pausa, son las 6:28, los poderosos.